Bienvenidos de nuevo a Historia Mundial para Dormir. La historia que vamos a contar esta noche es la más vasta de todas. Es la historia de un mundo que no tenía ciudades, donde la única ley era la del viento y el único imperio era el horizonte. Vamos a viajar al norte, a un paisaje de cielos violentos y llanuras infinitas, donde los hombres vivían como parte de un círculo sagrado, y no como dueños de la tierra. Dejamos el sur. Dejamos las pirámides, los ejércitos y la obsesión por el oro para entrar en el dominio de lo infinito. Es la tierra de los Sioux, de los Apaches, de los Lakota. Es el paisaje de la soledad y la dignidad indomable. Un lugar donde el guerrero dormía a la intemperie y el gran misterio lo era todo. Antes de adentrarnos en el relato te invito a suscribirte. Estamos construyendo una biblioteca de historias para descansar y tu apoyo es lo único que mantiene esta fogata encendida. Y si te gusta esta historia, por favor, déjanos un me gusta y un comentario contándonos de dónde nos estás mirando y qué otras civilizaciones te gustaría que desarrollemos. Ahora sí. Empecemos. Ajusta tu almohada y cierra los ojos. El Gran Espíritu nos espera en el silencio de la pradera. Bienvenido a las civilizaciones norteamericanas. El mundo que se extendía al norte del Río Grande no tenía muros de piedra. No tenía reyes coronados ni ejércitos permanentes. Era un mundo de horizontes que se perdían en el infinito, donde el único sonido era el viento y la única medida del tiempo era el ciclo de las estaciones. La historia de América del Norte no es la historia de una civilización que cayó. Es la historia de una forma de vivir que fue destruida. La geografía de la llanura no es solo pasto. Es un desierto horizontal. La pradera central de Norteamérica se extiende como un océano de hierba que parece no tener fin, desde Canadá hasta México. Pero es una tierra de extremos que castiga la falta de atención. En verano, el sol es un tirano de fuego que quema la piel y abre grietas en la tierra. Las temperaturas son sofocantes y el polvo se levanta en tormentas ciegas. En invierno, el clima cambia radicalmente. El viento ártico baja sin obstáculos, sin montañas que lo frenen, y congela la sangre en las venas. Las temperaturas caen 20 o 30 grados bajo cero en cuestión de horas. Las tormentas de nieve, las blizzards, pueden atrapar a una tribu entera durante semanas. Para sobrevivir en esta monotonía cósmica, el Lakota desarrolló una paciencia y una percepción aguda del detalle. Tenían que leer el más mínimo cambio en el viento, en el plumaje del águila o en el color del pasto. El paisaje parecía estático, pero era un código de supervivencia que solo el Oyate sabía descifrar. El silencio no era vacío. El silencio era la voz de Wakantanka hablando a través de la inmensidad. Los pueblos de las grandes llanuras no se llamaban a sí mismos indios o Sioux. Se llamaban a sí mismos el Oyate, que significa el pueblo. Su hogar era el cielo y su templo era la tierra. El universo entero se resumía en el concepto de Wakantanka. No es un dios creador en el sentido europeo. Es el gran misterio. Es todo lo que es sagrado, incomprensible y poderoso. El sol, la luna, la roca, el búfalo, el guerrero, el bebé. Todo es Wakantanka. La base de su filosofía era el círculo sagrado. Para ellos, el tiempo no era una flecha que iba hacia adelante, como en el pensamiento occidental, sino un círculo. Nacían, vivían y morían para volver a nacer. El sol era un círculo, el tipi donde vivían era un círculo, la fogata era un círculo. No existía la línea recta, porque la línea recta era el camino del hombre blanco. El camino que termina, el camino que divide la propiedad con cercas y destruye la armonía. Para complicar las cosas, la llanura no hablaba un solo idioma. Estaba habitada por docenas de naciones distintas. Los Sioux, los Arapaho, los Allen,
los Comanche. Sus lenguas eran mutuamente incomprensibles. El Lakota es gutural, el Sayen es tonal y el Comanche es áspero, una lengua de guerra. Sin embargo, para comerciar, para firmar tratados y para hacer la paz o la guerra, inventaron algo extraordinario. El lenguaje de señas. Era un idioma universal y silencioso, basado en las manos, los gestos y la expresión facial. Podía ser Lakota y el hombre que tenías enfrente podía ser Kiowa o Sozón, pero se entendían perfectamente en el silencio. Se saludaban moviendo la mano derecha hacia el cielo, un signo de honestidad que decía: no hay arma en mi mano. Este lenguaje silencioso definía la dignidad. Les permitía comunicarse en la casa sin asustar al rebaño y en la guerra sin alertar al enemigo. El guerrero de la llanura aprendió que la palabra no era tan fiable como el silencio. Es una de las paradojas más hermosas de la llanura. Un vasto territorio de gentes distintas unidas por un idioma que no emitía ruido. En ese círculo, había un ser más importante que el sol. El búfalo. Se dice tatanka, con acento en la segunda sílaba. Para los Lakota, el búfalo era un enviado de Wakantonka. Era la encarnación de la generosidad. Antes de la llegada de los europeos, cazar un búfalo era una tarea sagrada y peligrosa. No tenían caballos. Caminaban a pie. Usaban el miedo y la astucia. Algunos se disfrazaban con pieles de lobo y se acercaban lentamente al rebaño. Otros construían trampas gigantescas, acorralando a los animales para que cayeran por precipicios. Pero cuando caía un tatanka, no era un trofeo. Era un regalo. No se desperdiciaba nada, absolutamente nada. La carne era comida, la piel era el tipi y la ropa. Los huesos se convertían en cuchillos y herramientas. La vejiga era una cantimplora. Los tendones eran cuerdas. El estiércol seco era combustible para el fuego. La vida entera del pueblo Lakota cabía dentro de un solo búfalo. El cazador, después de matar, se paraba al lado del animal y le susurraba una disculpa. Le explicaba que su vida era necesaria para la vida del pueblo y le prometía que su espíritu sería honrado. Cazar un búfalo era un acto de amor y respeto, no de codicia. Y entonces, en el siglo XVII, todo cambió por un animal que no era de ahí. El caballo. Se dice Suncabacan, perro sagrado o perro misterioso. No lo robaron de los españoles, sino de otros pueblos indígenas que, a su vez, lo habían robado o capturado en las estancias de los colonos. El caballo fue una revolución que transformó al pie a un jinete, al caminante en guerrero. De repente, el vasto territorio que antes tardaban meses en cruzar se podía cubrir en días. La caza del búfalo se hizo mucho más efectiva. Un solo hombre a caballo podía acercarse al rebaño y disparar las flechas de manera letal. La prosperidad económica y militar explotó. El caballo se convirtió en una extensión del guerrero. Dormían a su lado, los curaban con la misma medicina y, a veces, los lloraban más que a sus propios familiares. Su riqueza ya no se medía en oro, sino en la cantidad de caballos que poseían. De repente, los Sioux se convirtieron en los amos de la pradera. El guerrero a caballo, con el torso desnudo, la cabeza emplumada y el rifle a la espalda, se convirtió en el ícono de la resistencia americana, un fantasma de la libertad que cabalgaba sin límites. Pero el caballo era también la sentencia de muerte. Los ató a la pradera y a los rebaños. Los hizo más visibles, más móviles y, por lo tanto, un enemigo más evidente cuando el ejército del hombre blanco llegó con sus líneas de hierro. El caballo no solo facilitó la caza, profesionalizó la guerra. Antes de la llegada del caballo, la guerra era lenta, ritualista. Después, se convirtió en un arte de velocidad y audacia. Los guerreros más valientes no buscaban matar al enemigo. Buscaban la humillación.
Esto se llamaba contar golpe, o ku. Era el honor de tocar al enemigo con una vara larga y delgada y escapar ileso. Tocarlo era una hazaña. Matarlo era la opción fácil. La sociedad se dividió en sociedades guerreras, hermandades exclusivas como los perros locos o los hombres de la hoja. Para entrar, el joven debía probar su coraje. La guerra se convirtió en una constante, un ritual de caza humana esencial para la identidad masculina. El guerrero entraba en batalla con el torso desnudo, pintado de colores que representaban sus visiones y sus animales totémicos. Su arma favorita era el lanzadardos o la maza corta, pero sobre todo, la velocidad. Eran fantasmas que aparecían en el horizonte en minutos, hacían su ku o su ataque, y desaparecían en el pastizal antes de que el enemigo pudiera reaccionar. El caballo hizo del indio de la llanura el soldado de caballería más temido y efectivo del mundo. El tipi era el corazón físico del pueblo. La palabra significa, simplemente, casa. No era una carpa. Era una estructura de diseño perfecto. Hecha con 15 a 20 pieles de búfalo, cosidas con tendones, sostenida por 20 a 30 postes de pino. Era fácil de montar y, lo más importante, fácil de desarmar en 20 minutos. Esto era esencial porque el pueblo no se quedaba quieto. Seguían al búfalo. Si el hogar no se podía mover, el pueblo moría. La importancia del tipi no era solo práctica. Era cosmogónica. El techo humeante era el humo de la vida subiendo a Wakantanka. El piso era la tierra, y los postes de pino eran los caminos que conducían al gran misterio. El centro de ese cosmos era la mujer. Las mujeres Lakota eran las propietarias del tipi. Era suyo por derecho. El hombre podía ser un gran guerrero o un jefe, pero era la mujer la que representaba la estabilidad del hogar. Ella era la que sabía dónde acampar, cómo coser las pieles para que el viento no entrara y cómo mantener el fuego sagrado encendido. Su mitología lo confirmaba. La base de su religión es la historia de Ptezambi, la mujer búfalo blanco. Ella no era una diosa de la guerra, sino una emisaria. Llegó al pueblo en tiempos de gran hambruna, les enseñó los rituales, la agricultura, y les entregó la chanumpa, la pipa sagrada. Luego se transformó en un búfalo blanco y regresó al gran misterio. Ella es la madre de toda la espiritualidad. Por eso, en la vida diaria, el respeto a la mujer no era una opción. Era un deber sagrado. Ofender a una mujer era ofender al espíritu que les había dado la pipa y el conocimiento. El hombre solo podía ser libre y fuerte si la mujer mantenía el orden dentro del círculo. Para los guerreros de la llanura, la vida sin un propósito espiritual no valía nada. La danza del sol era el punto más alto del calendario espiritual. El único momento en que el pueblo se reunía en un campamento gigantesco, un círculo de 1000 tipis, para renovar su pacto con Wakantanka. Los danzantes pasaban por la carpa de sudación, el inipi, para purificarse, y luego iniciaban su ayuno de 96 horas. El sol abrasador era la prueba física. Bailaban día y noche, mirando al sol, sin dormir, sin agua. Pero el clímax del ritual era la suspensión. Los hombres sagrados cortaban la carne del pecho del guerrero, introducían varillas de madera y las unían con cuerdas de cuero crudo al poste central, el árbol de la vida. El guerrero no podía tocar el poste. Pasaba horas, a veces hasta que perdía la conciencia por el dolor y la sed, tirando hacia atrás, intentando romper su propia piel. La finalidad era ofrecer la única cosa que poseían: su carne. El dolor era un lenguaje, una oración que las palabras no podían expresar. Los observadores tenían prohibido llorar o mostrar compasión. Se les exigía silencio y estoicismo. Solo cuando el trozo de carne se desgarraba y el guerrero caía al suelo, el sacrificio se consideraba aceptado,
y las cicatrices que quedaban eran la prueba de que el espíritu había sido liberado del cuerpo. Para equilibrar el sufrimiento físico de la danza del sol, existía la disciplina mental. La búsqueda de la visión, que se dice Hamblesella. El joven que buscaba su destino se alejaba solo, a una montaña sagrada o a un acantilado. Llevaba solo la chanumpa. Pasaba 4 días en completa soledad, sin comer, sin dormir y sin beber una sola gota de agua. Se sentaba sobre una piel de búfalo en el suelo. El objetivo no era encontrar algo. Era ser encontrado. Esperar que el gran misterio se manifestara en forma de un espíritu animal o un ancestro que le diera una misión en la vida. Alucinaban por la sed y el ayuno. El mundo se volvía líquido. Y cuando volvía, lo hacía con un nombre nuevo o con un propósito que duraría el resto de su vida. Un hombre que había visto la muerte en la soledad, ya no temía a nada. Y para mantener la cordura en un mundo tan rígido de dolor y ritual, existía el Eyoka, el payaso sagrado. Era el contrario. El bufón que tenía el deber sagrado de hacer todo al revés. Si hacía calor, el Eyoka se quejaba del frío y se ponía un abrigo de piel. Si había peligro, el Eyoka corría hacia él. Hablaba al revés. Si quería carne, pedía maíz. Su deber era desafiar la realidad, demostrar que el orden establecido era absurdo. Él era el único que podía reírse de Wakentanke sin ser castigado, porque el humor era también una parte sagrada del gran misterio. El Eyoka le recordaba al guerrero que, incluso en el momento más solemne o en la batalla más brutal, la vida es, en el fondo, una broma cósmica. El dolor físico era la única forma de purificar el cuerpo y la mente, de hablar con Wakantanka y de demostrar que la vida personal era insignificante comparada con la vida del Oyate. El ritual más sagrado de todos era la danza del sol, que se dice Dabel Yoai Banyan Wasipi. No era una fiesta de verano. Era una ofrenda de carne. Duraba 4 días. Los participantes, guerreros jóvenes que buscaban la visión, entraban en un estado de ayuno total. Sin comida y sin agua durante 96 horas, bajo el sol abrasador de la pradera. El chamán les hacía cortes en el pecho, pasaba varillas de madera y las ataba con cuerdas al poste central. El guerrero pasaba horas, a veces días, bailando sin descanso, tirando hacia atrás, intentando romper la carne de su propio cuerpo para liberarse. El dolor era la herramienta. Solo las cicatrices eran la prueba de que el guerrero había sacrificado una parte de sí mismo por el bienestar de su pueblo. El segundo gran acto de sufrimiento era la búsqueda de la visión, que se dice Hamblesella. El joven que buscaba su destino se alejaba solo, a una montaña sagrada o a un acantilado. Pasaba 4 días en completa soledad, sin comer, sin dormir y sin beber una sola gota de agua. El objetivo no era encontrar algo. Era ser encontrado. Esperar que el gran misterio se manifestara en forma de un pájaro, un oso o un ancestro que le diera una misión en la vida. Alucinaban por la sed y el ayuno. El mundo se volvía líquido. Y cuando volvía, lo hacía con un nombre nuevo o con un propósito que duraría el resto de su vida. Un hombre que había visto la muerte en la soledad, ya no temía a nada. Para entender la diversidad de Norteamérica, debemos dejar el pastizal infinito y movernos hacia el suroeste, a los desiertos fríos de Nuevo México y Arizona. Aquí, un pueblo conocido como los Anasazi, los antiguos, como los llamaron los Navajo, se negó a vivir en el suelo. Los Anasazi construyeron ciudades de piedra de varios pisos, los pueblos, que estaban encajadas en nichos de roca inaccesibles en los acantilados. Mesa Verde o Chaco Canyon no son simples cuevas. Son laberintos complejos, planificados con precisión astronómica, orientados a los solsticios y equinoccios. Chaco Canyon fue su centro. Construyeron el Pueblo Bonito, un edificio circular de más de 600 habitaciones.
Tenían una red de carreteras rectas y anchas que cruzaban el desierto por más de 700 kilómetros y que, a menudo, terminaban bruscamente en la nada. Pero lo que nos habla de su alma es la Kiva. La Kiva era un cuarto circular y subterráneo donde los hombres se reunían para los rituales. Representaba el útero de la Madre Tierra, el lugar donde la humanidad había emergido de los mundos inferiores. Descender a la Kiva era descender a la oscuridad primigenia, al tiempo antes del tiempo. Como los mayas, la civilización Anasazi desapareció en un suspiro. Las teorías apuntan a una megasequía que duró décadas, sumada a la guerra civil. Simplemente cerraron las puertas de sus ciudades de piedra, abandonaron las Kivas y las carreteras que no conducían a ninguna parte y huyeron hacia el sur. Dejaron atrás un paisaje de ruinas perfectas, un testimonio del poder del ser humano para construir en el desierto y de la naturaleza para destruirlo todo. Pero la obsesión Anasazi iba más allá de los acantilados. Las Kivas de Chaco Canyon no eran simples agujeros. Eran centros cosmológicos. El chamán descendía por la escalera, que era el árbol que conectaba los tres mundos. En el centro del piso de tierra, había un pequeño agujero sellado, el Sipapu, que representaba el punto exacto por donde el pueblo había emergido del inframundo a este mundo. Era el recuerdo físico de su nacimiento. Vivían con el miedo constante de que el Sipapu se abriera y los demonios volvieran a subir. Además, los Anasazi construyeron una vasta red de caminos rectos como flechas que hoy llamamos los caminos de Chaco. No seguían la geografía. Subían y bajaban montañas como si no existieran. El objetivo no era la eficiencia. Era la alineación. Estos caminos apuntaban a observatorios y ciudades distantes, siguiendo los movimientos de la luna y el sol, creando un mapa ritual de más de 2000 kilómetros de largo. El paisaje no era para el hombre. Era una ofrenda gigante de piedra para los dioses del cielo. Si cruzamos el continente hacia los bosques del este, a lo largo del valle del río Mississippi y Ohio, nos encontramos con un fenómeno distinto. Los constructores de montículos. Estos pueblos, Adena y Opehuel, por sus nombres arqueológicos, no construyeron pirámides de piedra, sino gigantescas estructuras de tierra. Eran montículos funerarios. Colinas artificiales de barro y roca, algunas tan altas como edificios de 20 pisos, que servían como tumbas para sus jefes y centros ceremoniales. La más famosa de estas obras es la del Serpent Mound en Ohio. Es una serpiente de tierra gigante. El montículo tiene más de 400 metros de largo y se serpentea sobre el suelo, con su cabeza apuntando a un huevo o a un sol. Esta serpiente no es decorativa. Es el símbolo del cosmos. El montículo es el animal que come el huevo del sol. Es la representación de la lucha eterna entre la oscuridad y la luz. La serpiente de tierra, inmensa y silenciosa, nos recuerda que el inframundo, el lugar de los muertos, no está en una cueva lejana, sino justo debajo de nuestros pies. Enterraron a sus muertos en el corazón de estas colinas, haciendo que el guerrero y la tierra se fusionaran en una sola entidad. La quietud de estas colinas artificiales, cubiertas hoy de pasto, esconde un milenio de sacrificios y rezos. Y en el Mississippi, la escala de los constructores de montículos era aún mayor. La capital de esta civilización era Cahokia, en el actual Illinois. Fue la ciudad prehistórica más grande de Norteamérica. En su apogeo, tenía una población comparable a la de Londres o París de la época medieval. En el centro de Cahokia se levanta el Montículo del Monje, una pirámide de tierra de 30 metros de altura con una base más grande que la Gran Pirámide de Egipto. Frente a este montículo, construyeron lo que hoy llamamos el Budens. Círculos gigantes de postes de madera alineados con el sol naciente en los solsticios. El Budens era un reloj gigante que les permitía sincronizar sus cosechas y sus sacrificios.
En sus rituales, los arqueólogos han encontrado entierros masivos de mujeres jóvenes, decapitadas o estranguladas, como ofrendas para asegurar el movimiento de los astros. Su civilización de barro y huesos, cubierta hoy por el pasto, nos recuerda que incluso en los valles más fértiles, el precio de la vida era la sangre. Finalmente, volvamos al desierto del suroeste, a la tierra de los navajo y apaches. Su filosofía de vida no se centraba en el sacrificio, sino en el joso, que significa armonía, belleza y equilibrio. El objetivo de toda la vida navajo era mantener el joso en sí mismos, en su familia y en el mundo. La enfermedad no era un error biológico. Era la pérdida de la armonía. Si te enfermabas, era porque algo estaba fuera de lugar en tu espíritu. Pero lo más aterrador de su cosmogonía es el miedo a los muertos. Los navajos no entierran a sus muertos. Se alejan de ellos. Creen que cuando alguien muere, deja atrás una parte negativa de su espíritu, una especie de residuo tóxico que llaman chindi. El chindi es el fantasma, el remanente de la vida que puede causar enfermedad fantasma o locura. Por eso, era tabú tocar a un muerto, pronunciar su nombre o entrar a una casa donde alguien había muerto. La casa era inmediatamente abandonada y a veces quemada. La muerte era una contaminación que había que dejar atrás, una mancha espiritual que podía romper la armonía de la vida. Cuando un navajo o apache perdía el joso, la armonía, no iba al hospital. Iba a la tienda del ataali, el cantor o curandero. El ataali realizaba una ceremonia que podía durar días. El centro de la curación era la pintura de arena. Usando arenas de diferentes colores, amarillo, rojo, blanco, negro, hechas de minerales y plantas molidas, el cantor dibujaba figuras geométricas complejas y dioses en el suelo de la tierra apisonada, sin usar bocetos ni herramientas. El paciente se sentaba en el centro del dibujo. El ritual era un acto de magia simpática. Al sentarse en el dibujo, el paciente se absorbía en la armonía de la pintura de arena, restableciendo el equilibrio que había perdido. Al final del día, el dibujo era borrado completamente y la arena con la enfermedad era arrojada hacia el este, lejos del poblado. La pintura de arena no era arte para exhibir. Era medicina que se usaba una sola vez y luego se destruía para que el mal que contenía no pudiera volver. La chanumpa, la pipa sagrada, era el objeto central de la diplomacia y la oración. No era un hábito para fumar. Era un altar. La cazoleta de la pipa estaba hecha de piedra roja, la tierra misma, y el tallo era de madera, la vegetación. Al fumar, se unía el cielo y la tierra. Todo pacto, toda oración, toda tregua, se sellaba con la chanumpa. Si un hombre mentía o rompía un juramento hecho sobre la pipa sagrada, el castigo no venía de los otros hombres, venía directamente de Bacantanca. Por eso, su palabra valía más que cualquier documento con sello de cera europeo. El guerrero sabía que, en la inmensidad de la llanura, solo el dolor y el honor podían sostener su vida. Hemos cabalgado con el fantasma de la libertad en las llanuras infinitas, hemos sentido el dolor de la danza del sol y hemos honrado al búfalo como dador de vida. Pero el norte es un mosaico de soledades. Dejamos el círculo del pastizal para entrar en la tierra que se niega a dar agua. Un lugar donde las ciudades no están construidas en el suelo, sino esculpidas en la roca viva de los acantilados. Allí, los hombres no gritan sus rezos al cielo. Los susurran bajo tierra, donde la ley es el silencio y el secreto es la supervivencia. Nos espera el desierto de Arizona, el oro de California y los dioses que bailan con máscaras. El suroeste de Norteamérica es una tierra de belleza terrible. Cañones profundos, cielos inmensos y un sol que parece querer secar hasta la memoria.
Aquí, el modo de vida no podía ser nómada. Tenía que ser paciente y fijo. La civilización se adaptó a la roca. Los pueblos, así, con mayúscula, porque el nombre hace referencia a sus ciudades fijas de adobe, son los herederos de los antiguos Anasazi. Ciudades como Taos y Acoma existen desde hace más de 1000 años en el mismo lugar. Vivían en estructuras de adobe y piedra de varios pisos, pegadas a los acantilados, escalando para entrar y salir. Su fuerza no era la velocidad, sino la permanencia. Su religión se centraba en el agua y el maíz. Creían en los cachinas. Los cachinas eran los espíritus de la lluvia, de las cosechas y de los ancestros. Vivían en las montañas por la mitad del año y bajaban al pueblo para bailar en el invierno. Cuando los hombres se ponían las máscaras y los trajes de colores, dejaban de ser humanos. Se convertían en los espíritus, trayendo consigo las nubes y las bendiciones. La vida ceremonial de los pueblos se desarrollaba en la Kiva. No era una iglesia. Era el centro del mundo. Un cuarto circular, excavado bajo tierra, que se entraba bajando por una escalera. En el centro de la Kiva, un pequeño agujero sellado, el Sipapu, representaba el punto exacto por donde los primeros humanos emergieron de los inframundos. Era un ritual de conexión constante con la oscuridad primordial y el vientre de la madre tierra. En contraste con la quietud de los pueblos, el desierto también tenía a sus depredadores. Los apaches y navajo. Ellos eran los recién llegados del norte, nómadas y feroces. Los navajos desarrollaron una complejidad espiritual increíble para sobrevivir en el desierto. Creían que el universo era una red sagrada de equilibrio, Joso. Y el arte era la herramienta para mantener ese equilibrio. Sus rituales de curación, las pinturas de arena que describimos en el bloque anterior, no eran arte para admirar, sino medicina. Si alguien se enfermaba, el curandero pintaba un mandala gigante con arenas de colores en el suelo, el paciente se sentaba en el centro del dibujo y al final del día, el dibujo era destruido para que la enfermedad se fuera con el polvo. El universo tenía que ser perfecto para que el hombre estuviera sano. La vida de los apaches era la guerra. Eran los fantasmas de las montañas. No tenían agricultura. Vivían de cazar y de robar. Eran maestros de la emboscada. Su estrategia no era la batalla frontal. Era el terror. El apachería era un territorio de miedo y respeto. En las montañas del suroeste, la resistencia no fue solo tribal. Fue personal. El nombre más temido en el ejército de los Estados Unidos fue Jerónimo. Se dice Jerónimo, con el acento en la segunda sílaba. Él no era un jefe, sino un tantillito, un hombre sagrado, un sanador y un líder espiritual que se transformó en guerrero solo después de que soldados mexicanos asesinaran a su madre, a su esposa y a sus 3 hijos. La guerra de Jerónimo fue una pesadilla de 30 años. Él y su pequeño grupo de guerreros, a veces solo 30 hombres, se convirtieron en fantasmas indetectables. El desierto era su cómplice. Podían caminar 100 kilómetros sin comida ni agua, desaparecer en las grietas de las montañas y reaparecer para atacar trenes, ranchos o campamentos. Los apaches usaban la táctica de tocar y huir. Nunca peleaban una batalla frontal. Su objetivo no era la victoria, sino el desgaste psicológico. El ejército de los Estados Unidos llegó a movilizar a 5,000 hombres, una cuarta parte de su fuerza total, solo para capturar a este puñado de guerreros fantasmas. Jerónimo demostró que la voluntad de un solo hombre que ha perdido todo puede paralizar a una nación entera. Pero el destino de sus vecinos, los navajo, fue distinto. El ejército decidió no enfrentarlos, sino erradicarlos. Esto se conoce como el Largo Camino. En 1864,
8.000 navajos fueron obligados a caminar 450 millas, más de 700 kilómetros, desde su hogar sagrado en Cañón de Chelly hasta una reserva estéril en Nuevo México, el Bosque Redondo. Imaginen la marcha. Era invierno. Sin suficientes mantas, sin comida, obligados a caminar bajo la mirada hostil de sus captores. Cientos murieron de hambre, frío y agotamiento en el camino. Los viejos que caían eran abandonados. Los bebés que nacían en el camino morían a las pocas horas. El Bosque Redondo era una burla. El suelo no servía para cultivar, y la escasez y el agua salobre mataron a más gente. Fue un acto deliberado de terror y deshumanización. El largo camino fue la herida más profunda de la memoria navajo, una historia que hoy se cuenta en sus cantos con la misma tristeza que el exilio azteca después de la conquista. Sin embargo, si los apaches eran los fantasmas de la montaña, en las llanuras del sur, en lo que hoy es Texas y Oklahoma, existía una potencia que funcionaba como un verdadero imperio. Los comanches. Durante casi 2 siglos, la comanchería fue la barrera impenetrable del continente. Detuvieron en seco el avance del imperio español que venía desde México y frenaron la expansión francesa que venía desde Luisiana. No eran una simple tribu. Eran los señores de la guerra ecuestre. Su dominio del caballo superaba al de cualquier caballería europea de la época. Se decía que un guerrero comanche podía cabalgar a todo galope, descolgarse por el costado del animal usando solo un talón para sujetarse y disparar flechas por debajo del cuello del caballo, usándolo como escudo vivo, todo esto mientras el enemigo apenas podía apuntar. La comanchería era un territorio de miedo absoluto. Su economía no se basaba solo en el búfalo, sino en el saqueo y el secuestro. Atacaban haciendas en el norte de México con tal ferocidad que regiones enteras quedaron despobladas. Tomaban cautivos, niños y mujeres, y los integraban a la tribu. El caso más famoso fue el de Cynthia Ann Parker, una niña blanca de ojos azules secuestrada a los 9 años, que creció para convertirse en una mujer comanche completa, madre del último gran jefe, Juana Parker. Cuando fue rescatada por los blancos décadas después, se dejó morir de tristeza porque le habían quitado su vida verdadera en la llanura. Esa era la fuerza de su cultura. Podía transformar al enemigo en hermano. Para enfrentar a este muro de violencia móvil, los colonos tuvieron que inventar una nueva tecnología de muerte. El rifle de un solo tiro era inútil contra un jinete que te disparaba 20 flechas en un minuto. Fue en esta frontera sangrienta donde nació el revólver Colt. El pacificador. Un arma de 6 tiros diseñada específicamente para luchar a caballo contra los comanches. Fue la primera vez que la tecnología industrial se adaptó a la guerra de la pradera. La colisión entre el guerrero comanche y el Ranger de Texas definió la brutalidad de la frontera. Una guerra sin prisioneros, sin cuartel y sin piedad. Pero el momento culminante de todas las guerras indias, el punto de quiebre donde el círculo sagrado chocó de frente con la ambición de Washington, ocurrió más al norte, en las sagradas Colinas Negras, o Paasapa. Para los Lakota, las Colinas Negras no son solo montañas bonitas con bosques de pinos oscuros. Son el corazón de todo lo que existe. Es el lugar donde nacieron sus ancestros. Por un tratado solemne, el Tratado de Fort Laramie, el gobierno de los Estados Unidos había prometido que esas colinas pertenecerían al pueblo Lakota para siempre, mientras el pasto crezca y el agua corra. Esa promesa duró exactamente hasta que alguien encontró una pepita de oro en un arroyo. En 1874, una expedición militar confirmó que había oro en las colinas sagradas. La fiebre del oro no respeta tratados. Miles de mineros ilegales invadieron el santuario. El gobierno, en lugar de sacar a los invasores, ofreció comprar las montañas. La respuesta de los Lakota fue el silencio y la guerra. Un jefe, Toro Sentado, o Tatanka Yotanka, lo dijo con claridad.
no vendemos la tierra en la que caminamos. La negativa de los Lakota a vender su madre tierra desató la cacería humana más grande de la historia del oeste. El ejército envió 3 columnas masivas para acorralar a los indios hostiles que se negaban a vivir en las reservas. Esto nos lleva al día más famoso y sangriento de la pradera. El 25 de junio de 1876. La batalla de Little Big Horn, o como la llaman los Lakota, la batalla de la hierba grasienta. El teniente coronel George Armstrong Custer era la estrella del ejército. Un hombre vanidoso, de cabello rubio largo, que buscaba la gloria personal para impulsar una carrera política. Custer cometió el error fatal de subestimar al enemigo. Creyó que iba a atacar un campamento normal. No sabía que, bajo la dirección espiritual de Toro Sentado y el liderazgo militar de Caballo Loco, o Tazuncahuico, se había reunido la fuerza indígena más grande de la historia. Miles de guerreros Lakota, Sayen y Arapaho juntos. Un mar de tipis que se extendía por kilómetros a lo largo del río. Era un día de calor sofocante. El sol estaba en el cenit. Cuando Custer dividió sus fuerzas y atacó, no se encontró con gente huyendo. Se encontró con un muro de furia. Los relatos dicen que el polvo era tan denso que parecía niebla. En medio del caos, Tazuncahuico, Caballo Loco, cabalgaba frente a las balas gritando su famosa frase. OKJE. Es un buen día para morir. No era un deseo de muerte. Era una declaración de libertad absoluta. Si morían ese día, morían como hombres libres, defendiendo a sus familias. En menos de una hora, Custer y sus 210 hombres fueron aniquilados hasta el último. Fueron rodeados en una colina pelada y barridos por una ola de flechas y balas. Cuando el humo se disipó y el silencio volvió a caer sobre el río Little Big Horn, las mujeres indígenas recorrieron el campo de batalla. Despojaron a los muertos. A Custer, sin embargo, no lo escalparon. Algunas historias dicen que fue por respeto. Otras, que fue porque su pelo estaba corto y ya no tenía su famosa melena. Pero le perforaron los tímpanos con agujas de coser. El mensaje era simbólico y terrible. No escuchaste nuestras palabras cuando te dijimos que te alejaras. Ahora, quizás escuches mejor en la otra vida. La victoria en Little Big Horn fue total, pero fue el principio del fin. La noticia de la masacre llegó al este justo cuando Estados Unidos celebraba su primer centenario. La nación estaba humillada. La maquinaria de venganza que se puso en marcha fue imparable. No descansaron hasta que cada banda, cada jefe y cada caballo fuera capturado o muerto. Tazuncahuico, el guerrero místico que nunca permitió que le tomaran una fotografía y que nunca firmó un tratado, fue asesinado a traición con una bayoneta mientras intentaba resistirse al arresto, un año después. Sus últimas palabras fueron para su padre. Dile al pueblo que ya no sirve de nada resistir. Mientras tanto, más al oeste, en la frontera entre California y Oregón, ocurría una guerra distinta, una que parecía sacada de una pesadilla gótica. La guerra Modoc. Los Modoc eran un pueblo pequeño. Su líder se llamaba King Poas, aunque los soldados lo conocían como el Capitán Jack. Cansados del maltrato en la reserva, King Poas llevó a su gente, apenas 50 guerreros y sus familias, a uno de los lugares más extraños de la Tierra. Los lechos de lava. Es un paisaje lunar. Kilómetros de roca volcánica negra, afilada como cuchillos, llena de cuevas, túneles naturales y grietas profundas, cubierto a menudo por una niebla espesa. Durante 6 meses, esos 50 hombres mantuvieron a raya a un ejército de 1000 soldados equipados con obuses y morteros. Los soldados no podían ver a los Modoc. Solo veían el humo de los rifles saliendo de las grietas de la lava. Era una guerra contra fantasmas en un infierno de piedra. El ejército, frustrado, bombardeó las cuevas,
pero la roca volcánica absorbía los impactos. Quinquas usó el terreno como un arma. Conocía cada túnel. Aparecían, disparaban y se desvanecían en la tierra. Fue necesaria la traición interna y el agotamiento absoluto por falta de agua para que se rindieran. Quinquas fue colgado, y su cabeza fue cortada y enviada a un museo en el este, un trofeo macabro de la curiosidad científica de la época. Esta era la realidad de la frontera. No había romanticismo. Había una lucha desesperada por el espacio. Y en esa lucha, el hombre blanco traía consigo algo más letal que el rifle. La topografía artificial. El alambre de púas. Inventado en 1874, el alambre de púas, o la cuerda del diablo, hizo lo que el ejército no podía. Cortó el movimiento. La llanura abierta, el océano de hierba por donde el búfalo y el indio se movían libremente, fue parcelada. Cuadrado a cuadrado. El círculo sagrado fue seccionado en lotes de propiedad privada. Para el nativo, ver la tierra herida y dividida por espinas de metal era una blasfemia visual, la imposición final de la geometría sobre la naturaleza. Y no podemos olvidar que, antes de que el salvaje oeste fuera dominado por los anglosajones, hubo otro trauma masivo que preparó el escenario. El Sendero de las Lágrimas. Aunque ocurrió décadas antes y más al este, el desplazamiento forzado de las 5 tribus civilizadas, los Cherokee, Choctaw, Chickasaw, Creek y Seminola, hacia el territorio de Oklahoma fue la advertencia de lo que vendría para todos. Eran pueblos que habían intentado adaptarse. Tenían casas de ladrillo, imprentas, periódicos, escuelas e incluso esclavos. Habían hecho todo lo que el hombre blanco les pedía para ser civilizados. Pero tenían algo que el hombre blanco quería. Tierra fértil para el algodón. En 1838, el ejército sacó a los Cherokee de sus casas a punta de bayoneta. No les dieron tiempo ni para empacar sus ropas. Los obligaron a marchar 1500 kilómetros en pleno invierno hacia el oeste. 4000 murieron en el camino. De frío, de disentería, de hambre. No se les permitía enterrar a sus muertos. Los dejaban a un lado del camino cubiertos con una manta. El Sendero de las Lágrimas enseñó una lección brutal a todos los pueblos indígenas del continente. La asimilación no era garantía de seguridad. No importaba si vivías en una casa o en un tipi, si leías la Biblia o si le rezabas al sol. Si estabas sobre tierra valiosa, serías movido o serías destruido. Esta presión constante empujó a todas las tribus hacia un vórtice de violencia en el centro del continente. Los que huían del este chocaban con los que vivían en las llanuras. El caos intertribal aumentó, alimentado por la desesperación y la reducción del espacio vital. En este contexto de apocalipsis lento, la figura del coyote, el viejo embaucador de la mitología del oeste, cobra un sentido nuevo. En las historias que se contaban alrededor de las fogatas desde California hasta las llanuras, el coyote es un sobreviviente. Es tramposo, es lascivo, es tonto y es sabio. A veces muere por su propia estupidez, pero siempre vuelve a la vida. Se cae de los acantilados, es aplastado por rocas, pero al día siguiente está ahí de nuevo, trocando por el desierto. Para los pueblos que veían cómo su mundo se desmoronaba, el coyote se convirtió en el símbolo de la resistencia definitiva. No la resistencia del guerrero noble que muere joven, como Tazuncahuico, sino la resistencia del que se adapta, del que se esconde, del que se ríe de su propia desgracia y sigue caminando. Porque en el desierto, la dignidad es importante, pero la supervivencia lo es todo. Y mientras los generales en Washington trazaban mapas y líneas rectas, en los cañones profundos y en las reservas miserables, el espíritu del coyote susurraba que, a pesar de todo, la historia todavía no había terminado. La historia de Norteamérica tiene su propia Ilíada. La protagonizó el jefe Joseph de la tribu Nez Perce.
Ellos vivían en las montañas de Oregón, un lugar de bosques fríos y ríos caudalosos. En 1877, el ejército de los Estados Unidos les ordenó abandonar su tierra ancestral. El jefe Joseph se negó. Lideró a 750 hombres, mujeres y niños en una retirada épica. Recorrieron casi 2000 kilómetros. Cruzaron 3 estados, peleando contra el ejército en 18 batallas y escaramuzas. Su objetivo era llegar a Canadá, a la tierra de El Viejo Sol, el jefe Serenbo, Toro Sentado, donde creían que estarían a salvo. Durante 3 meses, el ejército persiguió a estos fantasmas. Los Nez Percé se movían de noche, sin dejar rastros. El jefe Joseph se convirtió en un genio militar, superando en estrategia a generales experimentados. Pero la guerra y el frío los agotaron. A 30 kilómetros de la frontera con Canadá, el ejército finalmente los rodeó. El jefe Joseph se rindió con un discurso que es un epitafio. Estoy cansado de pelear. Nuestros viejos están muertos. Nuestros niños se mueren de frío. Quiero tener tiempo para buscar a mis hijos y ver cuántos de ellos puedo encontrar. Desde donde el sol está ahora, no pelearé más, para siempre. Para la década de 1870, el ejército de los Estados Unidos se dio cuenta de que no podía vencer a los guerreros de la llanura en la batalla. Eran demasiado móviles. Así que cambiaron la estrategia. No mataron a los indios. Mataron al tatanca, el búfalo. La política oficial fue simple y brutal. Exterminar la base de la vida. Para el Lakota, matar al búfalo era matar al pueblo mismo. 100,000 cazadores blancos entraron a la pradera con rifles de repetición. Los cazadores mataban a los búfalos por deporte o por sus lenguas, dejando los cuerpos pudriéndose. En 10 años, el rebaño de 60 millones de búfalos que había poblado Norteamérica se redujo a unos pocos cientos. La industria de la carne y el ferrocarril completaron el trabajo. El impacto fue total. Sin el búfalo, no había comida, no había tipi, no había cuerdas, no había fuego. La aniquilación biológica funcionó donde la guerra falló. Los guerreros Lakota, los amos de la pradera, se encontraron sin hogar y hambrientos, obligados a arrastrarse a las reservas para sobrevivir. Fue un acto deliberado de guerra biológica, el asesinato de un dios. En medio de esta desesperación, la esperanza tomó una forma mística. La danza de los espíritus o Ghost Dance. Un chamán, Boboca, tuvo una visión. Si los indios bailaban una danza ritual, usaban una camisa especial pintada con símbolos sagrados, y rezaban, los hombres blancos desaparecerían, los búfalos volverían a la vida y los ancestros regresarían. Era la última ilusión, un último intento de usar la magia contra el hierro. Miles de guerreros, incluidos los Lakota, adoptaron la danza. Pero el ejército la vio como una amenaza, una prueba de que los indios se estaban reagrupando. El 29 de diciembre de 1890, el ejército rodeó un campamento de Lakota en Bound Knee. Los indios estaban desarmados, entregando sus rifles. Nadie sabe quién disparó el primer tiro. Pero la matanza comenzó. El ejército usó cañones y rifles de repetición contra hombres, mujeres y niños. Mataron a más de 300 Lakota. Los cuerpos quedaron congelados en la nieve por 2 días. El general que lideró la masacre recibió la medalla de honor. Bound Knee fue el epitafio de la resistencia de la llanura. Fue la prueba de que el círculo sagrado había sido roto por la línea recta del hombre blanco. La historia de la Norteamérica indígena no termina con la victoria, termina con una masacre en la nieve, con un pueblo desarmado y con el silencio que cayó sobre la pradera, un silencio que dura hasta hoy. Fue el final de una de las resistencias más heroicas y tristes de la historia.
Y mientras estas culturas convivían en el desierto, la historia estaba hirviendo en la costa del Pacífico. En el año 1848, la historia de Norteamérica se rompió por un destello. El oro de California. De la noche a la mañana, la población de la costa se multiplicó por 20. Cientos de miles de hombres, sedientos y armados, inundaron los valles y los ríos. Para las tribus de California, que eran pacíficas, pequeñas y vivían de la recolección de bellotas y la pesca, fue el apocalipsis. Los invasores no buscaban tierra. Buscaban el subsuelo. Y para llegar a él, simplemente barrían con la gente que vivía ahí. Lo que ocurrió en California fue un genocidio. El gobierno local pagaba recompensas por cabezas de indios o por escalpos. Cazar indígenas se convirtió en un negocio. El pueblo Yay y sus vecinos fueron cazados hasta la extinción. En pocas décadas, la población indígena de California se redujo de más de 150,000 a menos de 30,000. La matanza en California no fue un accidente. Fue política de Estado. El gobierno de California aprobó leyes para pagar recompensas por escalpos de indios. Los colonos y los rancheros formaron milicias para cazar familias enteras. Un escalpo de niño se pagaba la mitad que uno de adulto. Los cazadores, llamados expediciones de castigo, entraban en los pueblos pacíficos de recolección, a orillas de los ríos, y mataban a todos, mujeres y niños incluidos, para reclamar el dinero del gobierno. El pueblo Yay y sus vecinos Maidu fueron cazados hasta que solo quedó uno. Easy. Él fue el último miembro conocido de su tribu. Salió del bosque en 1911, hambriento y solo. Era un fantasma vivo, el último recuerdo de una cultura que había sido exterminada por la codicia del oro. La fiebre del oro no solo desenterró metal. Desenterró la peor crueldad humana, enterrando poblaciones enteras de California bajo el suelo contaminado de los campamentos mineros. Fue la aniquilación más rápida y brutal de la historia americana, una fiebre de metal que convirtió el suelo dorado en un cementerio. El impacto no fue solo demográfico. Fue filosófico. Los colonos blancos tenían un concepto de propiedad absoluta que los nativos no entendían. Para el Lakota, la tierra era como el aire. ¿Cómo se puede ser dueño del aire? Para los apaches, robar era una forma de vida, una necesidad. Para los colonos, cualquier resistencia era justificación para la masacre. El choque de estas dos cosmovisiones hizo que la guerra se volviera inevitable. El ejército de los Estados Unidos comenzó a construir fuertes en la pradera. La línea recta de los ferrocarriles y los alambrados empezó a cortar el círculo sagrado. Las balas de los fusiles reemplazaron a los arcos y flechas. El aire se cargó con el olor a pólvora y el silencio de la llanura se rompió para siempre. Pero la historia de este continente no se limita a la sangre derramada en la pradera ni al oro arrancado de la piedra. Mientras el centro del continente ardía en guerra, en los extremos del mundo, donde la tierra se disuelve en el mar y en el hielo, otras civilizaciones florecían en la penumbra. Allí, protegidos por cortinas de lluvia eterna y muros de glaciares, los hombres no miraban al horizonte buscando enemigos, sino que miraban al bosque y al mar buscando fantasmas. Dejemos atrás el polvo y el fuego. Vamos hacia la humedad, hacia la sombra de los cedros gigantes y hacia la noche polar que dura 6 meses. Si viajamos hacia la esquina noroeste del continente, desde el norte de California hasta la frontera helada de Alaska, entramos en un mundo donde el sol es un extraño. Es la tierra de la lluvia eterna. Aquí, el paisaje no es horizontal como la pradera, sino vertical y verde oscuro. Los árboles, cedros rojos y abetos gigantes, crecen hasta alturas imposibles,
bloqueando la luz del cielo y creando un crepúsculo permanente al mediodía. Es una catedral vegetal de sombras, helechos y musgo. En esta franja de tierra, atrapada entre las montañas y el océano Pacífico, vivían pueblos de una sofisticación artística inigualable. Los Haida, los Tlingit, los Tsimshian y los Kwakiutl. A diferencia de los nómadas de las llanuras que luchaban por cada comida, ellos vivían en la abundancia. No necesitaban moverse. El mar era su despensa inagotable. El salmón llegaba por millones, subiendo los ríos con una regularidad de reloj, tiñendo las aguas de rojo con sus cuerpos. La comida sobraba. Y cuando la supervivencia está garantizada, la mente humana tiene tiempo para obsesionarse con otras cosas. El arte, el estatus, la guerra ritual y los espíritus. La madera lo era todo. Su mundo estaba hecho de cedro. El cedro no era solo un material. Era un ser vivo con espíritu. Antes de cortar un árbol para hacer una canoa o una casa, le pedían perdón y le explicaban para qué lo iban a usar. Sus casas eran enormes estructuras comunales de tablones, pintadas con diseños formidables, donde el humo de los fuegos centrales curaba el pescado colgado en las vigas. Sus canoas no eran simples botes. Eran naves de guerra de 20 metros de largo, talladas de un solo tronco, capaces de navegar en mar abierto para cazar ballenas grises o para lanzar incursiones de saqueo contra tribus lejanas. Aquí nace el símbolo más reconocible y malinterpretado de Norteamérica. El tótem. El tótem no era un ídolo para adorar. Nadie se arrodillaba ante él ni le rezaba. El tótem era, en realidad, un libro de historia legal y genealógica. Una columna de heráldica tallada en madera que contaba el linaje de una familia y sus derechos sobre la tierra. Las figuras apiladas, el águila, el oso, el cuervo, el castor, la orca, no eran decorativas. Contaban quiénes eran tus ancestros y con qué espíritus animales habían hecho pactos en el tiempo mítico. Leer un tótem era leer la biografía y los títulos de propiedad de un clan. Pero existían tótems con funciones más oscuras. Algunos eran postes de vergüenza, tallados específicamente para ridiculizar a un rival que no había pagado una deuda o que había cometido un error social. Se colocaban mirando hacia la casa del deudor para que todo el pueblo recordara su fallo. Imaginemos la atmósfera de estos pueblos costeros. La niebla perpetua del mar mezclándose con el humo de las casas, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas negras, y en la playa, mirando hacia el océano gris, docenas de rostros de madera con ojos gigantes y picos abiertos, vigilando la llegada de las canoas de guerra. Pero para entender realmente el alma de la costa noroeste, hay que mirar al animal que domina sus mitos. El cuervo. Para nosotros, el cuervo puede ser solo un pájaro negro. Para los pueblos de la niebla, el cuervo es el embaucador supremo, el arquitecto del caos. Cuentan que al principio del mundo todo estaba sumido en una oscuridad absoluta. El cuervo, que era curioso y egoísta, encontró la caja donde un viejo jefe celoso guardaba la luz. El cuervo se transformó en una aguja de pino, fue tragado por la hija del jefe, y renació como un bebé humano para poder robar la caja. Cuando consiguió la caja, se transformó de nuevo en pájaro y escapó por la chimenea, tiznándose las plumas de negro para siempre con el hollín. En su huida, abrió la caja y dejó caer el sol, la luna y las estrellas, creando el universo por accidente, solo porque quería ver qué había adentro. El mundo no fue creado por un Dios bondadoso, sino por un pájaro bromista y ladrón. Y si el cielo pertenecía al cuervo, el mar pertenecía a los señores del océano. Las orcas. Los Haida las llamaban lobos de mar. Creían que bajo el agua existían ciudades espejo. Las orcas tenían sus propias casas comunales, sus propios jefes y sus propias ceremonias. Cuando una orca se quitaba su piel negra y blanca, se revelaba como un humano perfecto. Por eso,
cazar una orca era un tabú terrible. Si un pescador se ahogaba, se creía que las orcas lo habían llevado a sus palacios submarinos para convertirlo en uno de ellos. El mar no era un lugar vacío. Era una nación paralela, y cada vez que una aleta dorsal rompía la superficie del agua gris, sabían que los vecinos de abajo estaban vigilando. La estructura social era rígida. No todos eran iguales. Había nobles, plebeyos y, en el fondo, esclavos. Estas sociedades ricas practicaban la esclavitud de guerra. Los esclavos eran propiedad, capturados en incursiones al sur, y su vida valía poco. A veces, cuando se construía una gran casa comunal para un jefe, se dice que se colocaban cuerpos de esclavos bajo los postes principales para darle fuerza espiritual a la estructura. La belleza del arte del noroeste se levantaba, muchas veces, sobre una base de crueldad jerárquica. La riqueza de estos pueblos no se guardaba en bancos. Se destruía públicamente. Su ceremonia central era el patlach. El patlach era una fiesta, pero en realidad era una guerra económica librada con regalos. Un jefe invitaba a un clan rival y los agasajaba con un banquete masivo que duraba días. Pero el objetivo no era la amistad. El objetivo era aplastar al invitado con generosidad. El anfitrión regalaba todo lo que tenía. Mantas de lana de cabra, pieles de nutria, canoas, comida, aceite de pescado, placas de cobre martillado. Regalaba tanto que se quedaba pobre. Cuanto más dabas, más prestigio ganabas y más pequeño hacías sentir a tu rival, que quedaba obligado a devolver el favor con intereses o perder su honor. A veces, en un paroxismo de demostración de poder, los jefes no regalaban las cosas, sino que las destruían. Quemaban aceites valiosos en el fuego central hasta que las llamas lamían el techo, o rompían los escudos de cobre sagrados y los tiraban al mar. El mensaje era una declaración de arrogancia suprema. Soy tan poderoso y tengo una conexión tan fuerte con los espíritus que puedo destruir mi riqueza y no me importa. Pero el bosque tenía su lado oscuro, poblado por seres que acechaban en la espesura. La mitología del noroeste es compleja y teatral. Creían en la mujer del bosque, la Tzonocua. Era una giganta negra, cubierta de pelo, con los labios fruncidos en un eterno soplido de pesadilla, que caminaba por el bosque con una canasta a la espalda para robar niños desobedientes y comérselos. Se escuchaba su silbido en el viento que movía las copas de los cedros. Y la ceremonia más aterradora y espectacular era la del Hamatza, la sociedad caníbal de los Coaquiutl. El iniciado en esta sociedad era poseído por el espíritu de Bajbaj Hualansiui, el devorador de hombres del extremo norte del mundo. Este era un espíritu monstruoso cubierto de bocas sangrientas. El joven iniciado pasaba semanas solo en el bosque, enloqueciendo bajo la influencia del espíritu. Cuando regresaba al pueblo durante la ceremonia de invierno, actuaba como una bestia salvaje. Gritaba, mordía a los espectadores y tenía que ser domado ritualmente por los ancianos a través de bailes y cantos hipnóticos dentro de la casa comunal. Para estas ceremonias usaban las máscaras de transformación, que son quizás los objetos mecánicos más ingeniosos del arte antiguo. A la luz parpadeante de la fogata, el bailarín aparecía con una máscara de cuervo gigante. En el clímax del baile, tiraba de una cuerda oculta y la máscara se abría en dos mitades, revelando un segundo rostro humano o demoníaco debajo. Un águila se convertía en hombre. Un hombre se convertía en espíritu. En la penumbra llena de humo y cantos rítmicos, la realidad se volvía líquida. No se sabía dónde terminaba el ser humano y dónde empezaba el monstruo. Ahora, crucemos el continente hacia el otro lado, hacia los bosques profundos del noreste, alrededor de los grandes lagos y el valle del río San Lorenzo. Aquí, entre los arces y los robles que se encienden de rojo en el otoño, dominaba una de las fuerzas políticas más sofisticadas de la historia humana. La Confederación Iroquís,
o como ellos se llamaban, los Haudenosaunee, la gente de la casa larga. Los Haudenosaunee no vivían en tipis cónicos. Vivían en ciudades fortificadas con empalizadas de madera. Sus hogares eran las casas comunales. Túneles hechos de corteza de olmo sobre un esqueleto de madera que podían medir hasta 100 metros de largo. Dentro de una sola casa vivía todo un clan materno. No había privacidad individual como la entendemos hoy. A lo largo del pasillo central ardían múltiples fogatas y cada familia tenía su compartimento a los lados. En invierno, con la nieve cubriendo el techo y el fuego crepitando, la casa larga era un universo cerrado de historias y calor humano. Pero lo que hizo únicos a los iroquíes fue su mente legal. Siglos antes de que Europa hablara de las Naciones Unidas, 5 naciones en guerra perpetua, los Mojo, los Oneida, los Onondaga, los Cayuga y los Seneca, decidieron detener la matanza y formar una liga eterna. La Gran Ley de la Paz. La leyenda cuenta que un profeta, el de Ganaída, el gran pacificador, junto con su vocero Hayaguás, a quien la historia conoce como Yaguata, viajaron de tribu en tribu convenciendo a los brujos y a los guerreros de enterrar el hacha. Literalmente, enterraron sus armas de guerra bajo las raíces de un gran pino blanco. El árbol de la paz. Crearon una constitución oral compleja. El gobierno estaba en manos de un consejo de 50 jefes, los Sachem. Pero aquí está el detalle revolucionario. Los jefes eran hombres, pero quienes los elegían y quienes tenían el poder absoluto de destituirlos eran las mujeres. Las madres del clan eran las dueñas de la tierra y del poder político real. Si un jefe quería ir a la guerra y las mujeres decían que no, no había guerra. Ellas controlaban las reservas de maíz seco, y sin maíz, el ejército no comía. Era un sistema de equilibrio de poderes diseñado para mantener la paz interna. Para registrar sus leyes y tratados sin escritura, inventaron el wampum. Eran cinturones hechos de miles de cuentas de concha blanca y púrpura. Los patrones geométricos en el cinturón no eran adornos. Eran cláusulas legales. El guardián del wampum podía pasar los dedos sobre las cuentas y leer el tratado palabra por palabra, recordando acuerdos hechos hace generaciones. Entregar un cinturón de wampum era un acto sagrado. Romper la palabra dada sobre un wampum era impensable. Sin embargo, el control político de los iroquíes tenía una contraparte psicológica fascinante. La cultura de los sueños. Siglos antes de que la psicología moderna hablara del inconsciente, los pueblos del bosque ya sabían que los sueños son deseos ocultos del alma. Ellos lo llamaban Ondinonk. Creían que el alma tiene deseos secretos que la mente despierta no conoce. Si esos deseos no se cumplen, el alma se enoja y el cuerpo se enferma. Un sueño no era una fantasía. Era una orden médica. Si un guerrero soñaba que daba un banquete, al despertar tenía que darlo. Si soñaba que era torturado, sus amigos debían fingir que lo torturaban para engañar al alma y satisfacerla. Existía un ritual, la fiesta de los deseos, donde la gente iba de casa en casa contando sus sueños en acertijos, y los demás tenían que adivinarlos y ayudar a cumplirlos. La salud mental de la comunidad dependía de que todos se ayudaran a purgar sus demonios nocturnos. Era una sociedad que entendía que reprimir el deseo era la causa de la locura. Pero si nos movemos un poco hacia el oeste, hacia la inmensidad de los grandes lagos, al territorio de los Ojibwe y los algonquinos, el misterio cambia de forma. Aquí, el agua dulce se extiende hasta el horizonte como un mar interior. El lago superior es tan grande y frío que crea su propio clima. Y en las profundidades de estas aguas reinaba el misipeso, el gran lince de agua. Era descrito como un monstruo mezcla de dragón y felino, con escamas de cobre, cuernos de ciervo y una cola larga con la que podía generar tormentas repentinas. El misipesu era el guardián del Kobe.
En las islas del lago superior se pueden encontrar pepitas de cobre puro en la superficie. Para los nativos, ese metal no era un recurso. Era un regalo del inframundo, trozos de la piel del gran lince. Navegar el lago era un acto de fe. Antes de cruzar las aguas abiertas en sus canoas de corteza de abedul, los viajeros arrojaban tabaco al agua y le hablaban al lince, pidiendo permiso. Sabían que las tormentas en el lago no eran meteorología. Eran la ira del monstruo despertando. El lago no era agua. Era una entidad que exigía respeto y, a veces, vidas humanas. Sin embargo, la paz interna de la liga se mantenía gracias a una proyección de violencia externa brutal. Su guerra tenía un aspecto ritual oscuro. Las guerras de luto. Cuando un miembro importante de la tribu moría, se creía que su fuerza espiritual dejaba un vacío que debilitaba a la comunidad. El dolor de los familiares podía volverse locura. Para secar las lágrimas y restaurar el poder, había que reemplazar al muerto. Los guerreros salían a cazar enemigos. Traían cautivos de tribus vecinas. El destino de los prisioneros se decidía por las madres del clan. Algunos eran adoptados ceremonialmente. Recibían el nombre del fallecido y se convertían, a todos los efectos legales y emocionales, en la persona muerta que había revivido. Pero otros, los que no eran elegidos, sufrían un destino lento en la hoguera ritual. Su sufrimiento era una ofrenda necesaria para calmar la ira de los que habían perdido a sus seres queridos. En la oscuridad de estos bosques también habitaba el terror psicológico. La leyenda más temida de los pueblos algonquinos del norte es la del Wíndigo. El Wíndigo es el espíritu del hambre y del hielo. Se dice que es un ser humano que ha cometido el tabú supremo: comer carne humana durante un invierno de hambruna. Al hacerlo, se transforma en un monstruo esquelético, con la piel gris estirada sobre los huesos, oliendo a descomposición y muerte. Lo aterrador del Wíndigo es que su hambre nunca se sacia. Cuanto más come, más grande se vuelve, y su hambre crece con él. Es la encarnación de la codicia y la desesperación del invierno. El miedo al Wíndigo servía como una advertencia social estricta. En el bosque, la comunidad es lo primero. La codicia individual te convierte en un monstruo. Para curar las enfermedades del espíritu y del cuerpo, recurrían a la sociedad de las caras falsas. Estos eran curanderos que usaban máscaras de madera deformadas, con narices torcidas y bocas sopladoras, imitando a los espíritus del bosque que no tienen cuerpo. Para hacer una máscara, el tallador debía encontrar un árbol vivo en el bosque profundo. Tallaba la cara en el tronco del árbol mientras éste seguía en pie y vivo. Solo cuando estaba terminada la arrancaba. De esta forma, la máscara retenía el espíritu vivo del árbol. Los miembros de la sociedad entraban en las casas de los enfermos haciendo ruidos guturales extraños, frotando cenizas calientes de la estufa en la cabeza de los pacientes y soplando la enfermedad. Ver aparecer a las caras falsas entre los árboles al atardecer era ver a la medicina del bosque tomar una forma humana y grotesca. Y en estos valles también se jugaba el pequeño hermano de la guerra. Lo que hoy llamamos lacrosse. No era un deporte de domingo. Era un ritual masivo para resolver conflictos sin matar a todos o para pedir sanación al Creador. Los partidos podían durar días. El campo de juego no tenía límites claros y podía extenderse por kilómetros entre dos pueblos. Participaban cientos, a veces miles de hombres. Era violento. Los huesos se rompían con los palos de madera y la pelota de piel de ciervo volaba como un proyectil. Jugar era una forma de oración física, un tributo de energía y agresividad entregado a los dioses del trueno. El epílogo de las naciones del bosque llegó con un nombre: Tecumseh. A principios del siglo XIX, este líder Sony tuvo la visión geopolítica más clara de su tiempo. Entendió que ninguna tribu podía resistir sola a los Estados Unidos.
viajó desde Canadá hasta el Golfo de México, intentando unir a todas las tribus en una gran confederación indígena independiente. Fundó una ciudad, la ciudad del profeta, donde estaba prohibido el alcohol y las mercaderías europeas. Quería un retorno a la pureza. Su sueño de un estado indígena unido estuvo a punto de hacerse realidad, pero la traición y la guerra de 1812 destruyeron la alianza. Tecumseh murió en batalla, y con él, murió la última esperanza real de detener la marea del este. Se dice que cuando murió, nació una leyenda de que una maldición caería sobre los líderes blancos, matando a cada presidente elegido en un año terminado en cero, una venganza póstuma del bosque contra la ciudad. Finalmente, nuestro viaje termina en el lugar más implacable de la Tierra. El Ártico. Más allá de la línea de los árboles, donde la tierra es permafrost y el mar es una costra de hielo flotante, vivían los Inuit. Sobrevivir aquí es el mayor logro de la adaptación humana. No hay madera para quemar. No hay plantas para comer. Durante el invierno, el sol no sale por meses. Es el reino de la noche eterna y el viento blanco. Para los Inuit, el mundo no era sólido ni inerte. Todo tenía un inúa, un alma. El oso polar, la foca, la piedra, la tormenta. El universo era una conversación constante entre almas peligrosas. Su mayor temor no era el frío, sino la ofensa. Si un cazador mataba a una foca y no le daba agua dulce en la boca para saciar su sed espiritual antes de carnicerla, el alma de la foca se ofendía. Esa alma viajaría bajo el agua y le diría a las otras focas que ese cazador era irrespetuoso. Los animales simplemente dejarían de aparecer. El hambre era el castigo por la falta de etiqueta espiritual. La justicia en el hielo era brutal y pragmática. No había cárceles. En grupos pequeños de 20 o 30 personas aisladas en la nada, un miembro conflictivo ponía en peligro a todos. Si alguien se volvía peligroso o robaba reiteradamente, los ancianos o la familia tomaban una decisión silenciosa. Un día, invitaban al problema a ir de casa. Y el grupo volvía sin él. O simplemente, cuando el campamento se movía, se le decía que no podía seguirlos. El exilio en el Ártico era una sentencia de muerte blanca y silenciosa. No había lugar para la piedad cuando la supervivencia de la comunidad colgaba de un hilo. En este paisaje monocromático, la figura central era el Angakok, el chamán. Su trabajo era viajar. Cuando la caza fallaba o la histeria ártica, una locura causada por la oscuridad constante, atacaba a alguien, el chamán entraba en trance. Su alma dejaba su cuerpo y volaba bajo el hielo, hacia el fondo del mar oscuro y presurizado, para visitar a Sedna, la diosa de los animales marinos. Sedna es una figura trágica. La leyenda dice que era una mujer joven que fue arrojada de un bote por su propio padre durante una tormenta para salvarse él. Cuando ella se aferró al borde del bote, el padre le cortó los dedos. Los dedos cayeron al agua y se convirtieron en las focas, las morsas y las ballenas. Ella se hundió y se convirtió en la reina del fondo. Cuando los humanos pecaban en la superficie, la suciedad metafísica de sus actos caía al fondo del mar y se enredaba en el cabello de Sedna. Enojada, sucia y dolorida, ella retenía a los animales. El chamán tenía que bajar a ese infierno submarino, peinar suavemente el cabello de la diosa, ya que ella no tiene dedos para hacerlo, calmar su ira y convencerla de liberar la casa. Y cuando el chamán no estaba viajando al fondo del mar, todos los ojos se volvían hacia el cielo. En la larga noche polar, el cielo se encendía con cortinas de luz verde, violeta y roja que bailaban en silencio. La aurora boreal. Para nosotros es un fenómeno magnético. Para los Inuit, era el Arsarnik, el lugar donde viven los muertos. No veían las luces como algo hermoso, sino como algo inquietante.
Creían que eran las almas de los familiares fallecidos que jugaban un juego eterno en el cielo, usando un cráneo de morsa como pelota. El sonido del hielo crujiendo bajo los pies resonaba con las luces. Se creía que la aurora estaba atenta a los vivos. A los niños se les enseñaba una regla de oro: nunca silbarle a la aurora. Si silbabas, las luces bajaban. Se acercaban curiosas. Y si bajaban demasiado, podían cortarte la cabeza para llevársela como pelota para su juego. La belleza en el Ártico siempre tenía un filo cortante. Mirar al cielo era recordar a los que se fueron, pero también era recordar que el mundo de los espíritus estaba justo ahí arriba, flotando, esperando un error para llevarte con ellos. La soledad del Ártico también engendraba monstruos artificiales. El Tupilac. El Tupilac era una criatura de venganza. Un chamán envidioso o lleno de odio podía juntar huesos de animales, piel de foca seca, trozos de un cadáver humano robado de una tumba de piedra y quizás un pedazo de la ropa de su enemigo. Con cantos secretos y blasfemos, le daba vida a esta abominación pequeña y grotesca. Luego, lo lanzaba al mar con la orden de buscar y destruir a su rival. El Tupilac era un misil espiritual. Pero crear uno era el riesgo supremo. Si la víctima tenía una protección poderosa y lograba rechazar al monstruo, el Tupilac, hambriento y ciego, regresaba inevitablemente para devorar a su propio creador. En el hielo, el odio era un boomerang que siempre volvía a casa. Pero quizás el símbolo más hermoso de la resistencia humana en el norte es el Inuksuk. Son esas figuras de piedra apilada que parecen hombres parados en el horizonte. En un mundo donde todo es blanco y el cielo se funde con la tierra en la nevisca, perder el rumbo significa morir. El Inuksuk no es un ídolo. Es un mensaje. Significa: alguien estuvo aquí. Por aquí es el camino seguro. Es un acto de solidaridad a través del tiempo. Un cazador construye uno para decirle al que venga detrás: no tengas miedo, no estás solo en el infinito. Es la marca de la humanidad en la desolación. Desde las selvas de lluvia de los tótems gigantes hasta los desiertos rojos de Arizona. Desde las casas largas de los iroquíes hasta el silencio blanco de los inuit. Las civilizaciones de América del Norte no fueron un preludio salvaje a la llegada de Europa. Fueron un universo completo. Fueron miles de formas distintas de responder a la pregunta fundamental: ¿cómo se vive en la Tierra? Algunos respondieron construyendo ciudades en los acantilados. Otros, bailando con máscaras de madera que se abrían en dos. Otros, guardando silencio para escuchar al viento. Lo que se perdió con la conquista no fue solo gente. Fue una biblioteca de posibilidades humanas. Se perdieron formas de pensar el tiempo, de entender la medicina, de hablar con los animales y de honrar a la muerte. Hoy, cuando las luces de las ciudades borran las estrellas y el ruido del tráfico tapa el sonido del viento, es fácil olvidar lo que había antes. Pero si uno se detiene, si uno apaga el motor en una carretera solitaria de Oklahoma o camina hacia la oscuridad de un bosque en Canadá, si uno presta atención, la tierra tiene memoria. El círculo sagrado de los Lakota, los caminos misteriosos de los Anasazi y las piedras apiladas de los Inuit siguen ahí. La historia de las civilizaciones norteamericanas nos enseña una verdad final. No somos dueños del mundo. Somos inquilinos. Y que al final, cuando nuestros edificios de acero caigan y nuestras carreteras se agrieten, el pasto volverá a crecer, el bosque volverá a cubrir las ruinas y el gran misterio seguirá esperando en el silencio de la pradera. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y la niebla. Si esta historia te ha ayudado a descansar o a pensar, te invito a que te suscribas y compartas este fuego con otros viajeros nocturnos.
Esto fue Historia Mundial para dormir. Que los espíritus del sueño te sean leves. Buenas noches.